estamos de regreso cuando son las 8:04 de la mañana. Vamos de inmediato con el comentario de Elvin Castillo. Bueno, gracias a Danir y gracias a toda la gente que esté en sintonía con este panorama de la mañana. Miren, quiero contarles de una experiencia sumamente gratificante que viví el pasado viernes. Sucede que nuestro hermano, un amigo, Luis Taveras, que es arquitecto, ustedes lo conocen, él tiene un programa que se llama Arquitectura Radial en Sol 106.5 los domingos. Él tiene un espacio de discusión profesional que se llama la Peña Constructiva. Esa peña se realiza hace muchísimos años y allí confluyen ingenieros, arquitectos, y cada vez que se realiza la peña, con frecuencia que se realiza, discuten temas de interés general, sobre todo evidentemente de temas de ingeniería, de arquitectura, de tránsito, de infraestructuras públicas, hacen debates, hacen aportes y es un espacio profesional interesante. Pero el pasado viernes yo asistí a esa peña constructiva, porque en esa peña iba a estar disertando una especie de conferencia, una ingeniera estructuralista de nombre Frinet Muñoz, que para mí, y después de lo que vi y aprendí el viernes, debe ser una de las mejores ingenieras estructuralistas que hay en este país. Y Frinet Muñoz, en la Peña Constructiva, decidió llevar la disertación sobre las posibles causas del desplome del jet set. Señores, miren, eso fue exquisito. Y yo, de atrevido, que era el único en ese lugar que no era ni ingeniero ni arquitecto, que estaba ahí de colado, yo aprendí muchísimo y por eso hoy quiero compartir con ustedes un poco de todo lo que la ingeniera Muñoz compartió con nosotros allí. Primero, hay que decirle a la gente, para quien no lo sabe, que en República Dominicana hay un marco normativo que regula las construcciones. Hay unos códigos de construcción que son a los códigos de construcción que se ciñen o por el cual se rigen todo el que va a hacer una construcción pública, que sea una construcción legal, obviamente, porque en los barrios, en los campos, en los pueblos, sobre todo, hay muchísimas obras que son irregulares, sin ninguna licencia de construcción y que no siguen ningunos códigos de construcción. Pero hay dos códigos oficiales de construcción que son mediante los cuales se rigen para garantizar la seguridad de las infraestructuras. Hay un código que es de 1979 al año 2011, o sea, que las obras que se construyeron del 79 al 2011 se hacían con ese código. En el 2011 hubo un cambio en los modelos de construcción, en los códigos de construcción de seguridad, y hay uno entonces del 2011 que está vigente hasta la fecha. Antes de 1979 aquí se construía a lo loco, sin ningún código, sin ningún seguimiento, sin ninguna regulaciones de seguridad, pero hay dos códigos de construcción vigentes que están avalados por Obra Pública, por el MIBEI y por la ONESBI, que cuando usted va a hacer una obra tiene que seguir esos códigos para garantizar la seguridad estructural de las infraestructuras. Ustedes saben que hay muchas hipótesis que han surgido sobre el desplome del techo de esta discoteca, y por simple vista, aquí tú sabes que los dominicanos somos todólogos y empezamos a opinar de todo sin saber que eso fue el peso, que eso fue los aires, que eso fueron los tinacos, que eso fue la filtración, que eso, muchísimas cosas que pudieran terminar siendo ciertas. No es que no lo sean, pero como decía la ingeniera el viernes, cualquier especulación debe ser comprobada, certificada científicamente por un estudio que se llama estudio de vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Cuando las obras están de pie, como este edificio donde nosotros estamos, se supone que el propietario de la edificación, de cada edificación, incluso el mismo Estado,
debiera crear los mecanismos de que toda la infraestructura que se fueran a hacer nueva en este país tuvieran un estudio de vulnerabilidad para saber ante posibles eventos sísmicos, ante catástrofes climatológicas, ante inundaciones, la capacidad de resistencia que tienen las infraestructuras. Pero aquí esa vaina no se hace, ni es obligado a hacerlas, porque ese estudio de vulnerabilidad de infraestructura hay que decir que es muy costoso, porque es un estudio basado en cálculos matemáticos, pero es un estudio exacto. Una vez las infraestructuras se desploman, como en este caso, entonces ese mismo estudio de vulnerabilidad se hace, pero entonces adquiere el apellido de forense. Es un estudio de vulnerabilidad forense porque ya la edificación colapsó. Entonces, ¿qué cosas interesantes decía la ingeniera Muñoz allí? Y algo que nos llena, Alfredo, de muchísima alegría y tranquilidad haberlo escuchado, de una profesional de su capacidad. Lo primero que ella aclaró ahí, que todo eso que se dijo, de que se llevan los escombros para Santiago, que se llevan otro escombro para acá, para la feria, y que eso contamina la cadena de los escombros, eso es un disparate. Dice, a todo el que está hablando de eso no tiene ni la más mínima idea de eso. Lo primero es que según la ingeniera, no es necesario tener todos los escombros desplomados para tú hacer ese análisis de vulnerabilidad, ese estudio de vulnerabilidad forense, que solo basta, Alfredo, con una muestra aleatoria y entonces tú determinas todo lo que allí ocurrió de manera 100% precisa y milimétrica. Dice ella que si se hace el estudio de vulnerabilidad forense, como debe de hacerse apegado, porque eso ella explica que esos estudios se rigen y hay una política internacional. Ustedes saben lo que es el FEMA. El FEMA es el asunto antirriesgos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que el FEMA ha abierto, vamos a decir, unos códigos de construcción y de estudios para este tipo de procesos que tienen distintos códigos. Por ejemplo, el de aquí se llama R021. Eso es un código que tiene la Agencia de Catástrofe de Estados Unidos, que si tú haces el estudio de vulnerabilidad siguiendo unos parámetros que te da ese código R021, tú vas a dar con el 100% de lo que pasó ahí. No hay forma, eso es científico y es cálculo matemático. Y la ingeniera, al decir eso, yo dije, tú ves, esto me llena de tranquilidad. Porque aunque ella habló muy bien del ingeniero que está en la ONESBI, que es el que está llevando a cargo la investigación de lo que allí pasó, todas las credenciales. ¿No es Osiris de León? No. Es el de la ONESBI. Es el de la ONESBI. Una comisión que la encabeza el señor, yo tengo el nombre aquí. Él se llama Leonardo Reyes Madera. Todo el que ha hablado de ese hombre me habla maravilla. Ahora, ¿qué es lo más relevante que ella me enseñó en esa disertación? Que como ese estudio de vulnerabilidad que se le está haciendo a lo que pasó en el YEXE, a los restos de la infraestructura, es exacto, ese estudio que presenta en 3 meses el Estado no puede ser viciado, ni arreglado, ni vulnerado, ni que ellos quieran. Porque yo puedo agarrarla a ella, por ejemplo, o a cualquier ingeniero estructuralista que tenga la capacidad. Y la certificación. Y la certificación, porque ella explicó eso. No todos los ingenieros estructuralistas tienen la capacidad de hacer ese estudio. Ahora, si el Estado rinde un informe de lo que pasó allí diciendo algo que no es, y yo voy y la contrato a ella, hazme el estudio, ella me dice que dice si el estudio fue viciado o no. O sea, eso a mí me da tranquilidad porque el estudio no se puede viciar. Entonces ella explicó cómo es que se hacen las muestras. Hay unas herramientas que son una máquina, unos equipos, por ejemplo, de las vigas de amarre, le meten un taladro grande, que extrae un cilindro de adentro de la viga, un cilindro de concreto. Y entonces hacen varias muestras en distintas vigas de amarre, en el techo, y con esos extractos que cogen, entonces hacen unos cálculos matemáticos, una fórmula, una vaina, y entonces te recrean el espacio, el diámetro que tenía el techo,
cuántas columnas tenía, si tenía. Y entonces eso te dice qué fue lo que provocó el desplome, si fueron la carga, la sobrecarga de los aires, como se ha dicho. Una explosión. Entonces no. Entonces voy para allá ahora. En ese conversatorio surgió la siguiente hipótesis, pero sobre todo la ingeniera recalcaba, todo lo que yo hable aquí o lo que cualquiera hable es una hipótesis hasta que ese estudio no sea concluyente. Yo con la experiencia que tengo, mirando, dedicándome a estudiar, hacer cálculo desde afuera, puedo tener una hipótesis, pero esa no es la conclusión, eso es el estudio que tiene que concluirlo. Y tiene que ser un estudio también, porque eso va a ser lo que va a determinar incluso el futuro legal de las demandas. La calidad de ese estudio. Ahora, todo lo que la gente pueda hablar es hipótesis y suposiciones hasta que el estudio lo confirme. Ahora bien, el techo del YC tenía 14 vigas de amarre arriba, 14 vigas de amarre, pero no tenía columna. Por la amplitud y la longitud del techo, sin columnas de soporte que ayudaran a las vigas a equilibrar la carga, a sostener la losa, entonces se presume que el sobrepeso, ¿verdad? Como se ha dicho, pero hay un ingrediente interesante, que es una hipótesis. Ojo, no fue que fue así, ni que yo tengo la certeza. Tú escuchaste que se ha hablado de que en el techo... Una explosión. No, que en el techo se hicieron hoyos, perforaciones para lo de los aires. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una lona azul que está arriba y colgaba dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que la hipótesis que se maneja es que las posibles perforaciones que se hicieron en el techo para el tema de los aires pudieron haber cortado los enlaces de amarre de dentro de la viga, porque eso lleva unos amarres dentro de la viga. Entonces, unos cables tensores que pudieron haberlo agrietado y eso fue debilitando el amarre de las vigas. Lo de la explosión, que se ha dicho, que hay gente que dice, ella explica es que esas vigas en los extremos tienen unos amarres de acero. Cuando las vigas ceden, esos amarres se sueltan y la explosión del acero, de las varillas, ¡ah! La potencia que eso desprende, la fuerza con el hormigón, genera un estruendo que parece una explosión, pero no es una explosión química. Es la reacción del acero explotando, física. Entonces, acción-reacción. Exacto. Entonces, es interesantísimo todo esto que la ingeniera Muñoz, ojalá nosotros podamos traerla por aquí, porque yo de curioso me fui allí y estoy hablándole de cosas que escuché de ella. No es que yo sea ingeniero ni que sepa de todo esto, pero lo más tranquilizante para mí, y por eso quise compartirlo con nuestra audiencia, es lo que la ingeniera me dijo. Me dijo, mire, si ese estudio de vulnerabilidad forense se hace con el código R021 del FEMA, ese estudio va a arrojar lo que allí pasó. Ahí no hay forma de maquillarlo, de disimularlo, ni de alterar el informe. Porque si el Estado se mete en eso, se jode, porque cualquier ingeniero estructuralista certificado privado puede hacer el informe y entonces si se determina que el Estado lo violentó, el lío se arma más grande. Entonces, eso es lo que hay en cuanto al desplome del YC. Se habló también de que había que haber hecho, no sé si se hizo, cuando hubo el incendio hace 2 años, entonces en ese momento a la estructura debió hacerse un estudio de vulnerabilidad para determinar el nivel de daño. Si el estudio no se hizo en ese momento, ese estudio debe estar ahí y deben pedirlo. Si no se hizo ese estudio, entonces ese otro elemento probatorio de negligencia, sea por desconocimiento o sea por no haberlo hecho. Porque lo que ameritaba era que cuando la estructura sufrió, tú le hicieras el estudio de vulnerabilidad para determinar si lo que procedía era seguir construyendo así o demoler. Si tú no haces el estudio y lo dejas así, le das para allá, ya eso puede ser otra atenuante. Pero todo eso lo va a determinar. Otra agravante, ¿no? Exacto. Pero todo eso es ese estudio
de vulnerabilidad forense que se está realizando y que yo estoy sorprendido con la seguridad que esa ingeniera Frinel Muñoz explicó de manera magistral todo allí, pero siempre hacía énfasis, todo lo que yo pueda suponer, aunque lo sospeche, aunque lo sepa por la experiencia, tiene que estar certificado por el estudio. El costo, más o menos, ya no le... Es costoso el estudio porque involucra muchos profesionales, muchos especialistas especializados en el tema, pero es algo, otra cosa que ella decía ahí, ahora todo el mundo está histérico, dice ella que ella tiene que tener su teléfono en modo avión, de la gente, el país entero llamándola que el techo se está cayendo, que la grieta, que no, entonces ella dice, este país no tiene la cantidad de profesionales suficientes para la necesidad de supervisión de obra que aquí se necesita. Pero hay que empezar a hacer algo. Ahora la gente nada más vive mirando para arriba. Así mismo es. Vámonos, Cundo. Estás escuchando Panorama FM 96.9